Hace 8 años desperté de un coma. Comenzó cuando tenía 9. Me diagnosticaron asma bronquial severo. Descubrieron a los 11 años que era psicosomática. Mis padres se separaron y luego de eso comenzó la historia de mi vida. Cuando estaba cumpliendo años, 15 años, recuerdo que era en una noche, estábamos con mi mamá y mi hermana mayor en la cocina, contando todas las travesuras que hacíamos de pequeña y cómo era un logro que yo llegara a cumplir 15 años. Ese día me sentí muy mal y empecé con una crisis reumática. En la mañana del siguiente día, recuerdo que estaba en el hospital y recuerdo haber estado por más de 4 horas en la sala de emergencia. Estando ahí, ya no podía respirar. Empecé a tener muchas dificultades, me cerró la tráquea y empecé a entrar en una crisis muy profunda. Iba a presentar un paro respiratorio. Recuerdo que me dejó sola toda mi familia porque tenían que ir a trabajar y yo me quedé sola. Mis papás, como les dije, estaban divorciándose, estaban separándose y yo me guardaba todo eso en mi interior y no podía, tenía que controlarlo. Hace 23 días totalmente en coma. Empezaron a orar mi familia, mi mamá, mis hermanas. Empezó a hacer el trabajo de Dios y en el transcurso en que desperté se me alojó también una bacteria que se llama Pseudomonas, la cual nadie daba esperanza que yo me levantara de esa cama o que saliera viva de ese hospital. Debido a que estuve en coma por mucho tiempo, perdí toda mi movilidad y perdí mi voz. Para salir de esa crisis, tuvieron que hacerme una operación que se llama traqueotomía, que es acá. Eso me quitó la voz y aparte quedé vegetal. Cuando salí de la crisis y cuando me empezaron a estabilizar, perdí todo movimiento. No podía mover absolutamente nada, ni podía ni siquiera sostener mi cabeza sobre mi cuerpo. Lo único que funcionaba en mí era mi cerebro. Después de 4 meses yo pude quedar en silla de ruedas. Los doctores diagnosticaban que yo no iba a volver a caminar. Le tengo mucho respeto a la gente que se levanta todos los días y que se da cuenta que no puede caminar, que de esa silla nunca se va a levantar porque han perdido parte de su cuerpo o simplemente se han quedado en una silla de ruedas por alguna situación. Yo me llegué a frustrar como toda una joven muda, sin moverme de la cadera para abajo, pero seguí creyendo en Dios, seguí orando con mi familia y luego de unos cuantos días me hicieron un examen para ver si yo iba a volver a caminar. Los resultados son para honra y gloria de Dios y pude volver a caminar debido a que Dios quiso darme otra vez eso. Después pasé 3 años sin poder hablar y me olvidé de que Dios tenía poder en esos 3 años. Pero luego Él siempre estuvo tocando a mi corazón y me volvió a recordar que en Él estaba confiada mi vida y que si Él comienza una obra, Él la termina. Me volví a los 18 años a buscar de Dios porque me alejé en ese momento y fui nuevamente a que me hicieran exámenes para ver si yo regresaba a tener voz, a articular mi voz. Cuando me hicieron el siguiente examen para ver si volví a hablar, los resultados no eran muy positivos, no eran muy esperanzadores. Me habían dicho que mis cuerdas se habían pegado o se habían reventado de tanto esfuerzo por tantos años. Gracias a Dios, el proceso fue un total éxito. Volví a tener toda la movilidad de mi cuerpo, volví a tener voz y cada día me recuerdo que en esos momentos cuando no podía pararme, cuando no podía hablar en mi juventud, era bien difícil el querer cantarle a Dios, el querer doblar rodillas y no poder hacerlo. Y antes de los 14 años yo no me daba cuenta de eso, porque uno como ser humano
piensa que ya viene con eso y que no tiene que ser agradecido porque pueda hablar o porque pueda moverse. Pero mi vida cambió desde que reconozco que es el poder de Dios que nos tiene acá. El confesar con nuestra boca, con nuestras actitudes, con nuestro ser, que todavía el Jesús del que se habla en la Biblia en los tiempos de antes sigue haciendo milagros, que Él está vivo y que todavía hace milagros como los de antes, como resucitar muertos, como levantar de una cama, de un hospital, como volver a darle movimiento a un cuerpo sin vida físicamente, volver a dar vida a un corazón y volver a cambiar todo lo que está dentro de ti, desde tu pensamiento hasta tu forma de actuar, solo con un toque de su poder. Ese es el Jesús que me levantó a mí, ese es el Jesús que tiene un propósito para tu vida y que tiene mucho más de lo que tú ya lo conoces. Así que todos los días es un momento y una oportunidad para agradecerle a Dios, porque te puedes levantar de esa cama, porque puedes hablar y porque en Él está confiada tu vida y Él es el que da la salud, Él es el que te da poder, Él es el que te da vida para seguir continuando en esta vida.